En los reinos más oscuros de la existencia humana, yace un anhelo insaciable, el deseo de la eternidad. La búsqueda de la inmortalidad, envuelta en misterio y ambición, ha sido un tema recurrente a lo largo de los siglos. En este canal, nos adentramos en los oscuros recovecos de esta búsqueda desesperada, donde el anhelo de la vida eterna choca con terribles consecuencias. Acompáñennos en un viaje escalofriante a través de las leyendas y relatos donde la inmortalidad se convierte en un callejón oscuro, un lugar donde los límites de la vida y la muerte se desdibujan, dejando al descubierto la obsesión humana por trascender los confines de la existencia mortal. El pacto de la eternidad. En un remoto y olvidado rincón del mundo, entre montañas envueltas en niebla y bosques ancestrales, se alzaba un antiguo monasterio. Sus muros de piedra, envueltos en siglos de silencio, guardaban secretos que trascendían la comprensión humana. En el corazón de este monasterio moraba el abad, un hombre cuyo rostro no conocía el tiempo, cuyos ojos brillaban con la sabiduría de los siglos. La leyenda contaba que este ser había adquirido el don de la inmortalidad en un pacto oscuro sellado con fuerzas desconocidas. La noticia de la existencia de este hombre se difundió entre los habitantes del valle circundante. Se hablaba de su sabiduría insondable y de su aparente juventud eterna. Muchos, atraídos por la promesa de la eternidad, se aventuraron hacia el monasterio en busca del secreto de la vida eterna. Uno de estos buscadores de la inmortalidad fue un joven llamado Jonas. Atormentado por la fugacidad de la vida humana y por la angustia de lo efímero, se adentró en el valle montañoso en busca del monasterio legendario. Tras semanas de viaje, divisó las torres antiguas entre los árboles, un espectáculo que lo llenó de una mezcla de ansiedad y esperanza. Al llegar al monasterio, fue recibido con solemnidad por el abad, cuya presencia irradiaba un magnetismo sobrenatural. Jonas se postró ante él, implorando el secreto de la inmortalidad. El abad, con una sonrisa enigmática, accedió a revelar el conocimiento ancestral, pero advirtió sobre el precio a pagar por tal don. El pacto, le dijo el abad, no era un asunto trivial. La inmortalidad no vendría sin un costo, y aquellos que la buscaran debían estar dispuestos a sacrificar algo precioso, algo que resonara en lo más profundo de sus almas. Aún así, Jonas estaba decidido a aceptar cualquier precio por la promesa de la eternidad. El abad condujo a Jonas a un rincón sombrío del monasterio, donde se encontraba un antiguo altar cubierto de símbolos desconocidos. Allí, entre velas titilantes y un murmullo inquietante, el abad realizó un ritual ancestral, invocando fuerzas olvidadas por el tiempo. En medio de un halo de energía sobrenatural, Jonas sintió como algo se desgarraba en su interior. Un dolor punzante atravesó su ser mientras el abad pronunciaba palabras incomprensibles en una lengua olvidada. El joven cayó al suelo, envuelto en una luz cegadora que parecía absorber su esencia. Cuando recuperó la conciencia, Jonas se encontraba solo en la oscuridad del monasterio. El abad había desaparecido, y él se percató del cambio sutil pero profundo en su ser. La sensación de la eternidad lo inundaba, pero también un vacío indescriptible, como si algo esencial hubiera sido arrancado de su ser. Los días se convirtieron en siglos para Jonas. La inmortalidad, un regalo envuelto en tinieblas, le otorgó la perspectiva de ver el paso del tiempo, la decadencia de civilizaciones enteras y el olvido de lo que una vez fue importante para él. La eternidad, lejos de ser un regalo, se convirtió en una maldición que lo condenaba a vagar sin propósito, atrapado en un mundo que cambiaba constantemente. Con el tiempo, Jonas se convirtió en una figura legendaria, un espectro solitario que merodeaba entre los restos del monasterio. Los viajeros que se aventuraban hacia el valle hablaban de un ser antiguo, envuelto en la sombra de la inmortalidad, cuyos ojos reflejaban la desesperanza de haber sacrificado su humanidad en pos de una eternidad vacía y sin fin. Y así, en medio de la oscuridad del monasterio olvidado, Jonas, el hombre que había deseado la inmortalidad, se convirtió en un eco de la eternidad, un recordatorio aterrador de los peligros de buscar la vida eterna a costa de perder lo más humano en uno mismo. La sombra inmortal. En los anales olvidados de la historia yace un antiguo linaje cuyos miembros se regocijaban en el regalo.
Perverso de la inmortalidad. Una leyenda oscura hablaba de un rito siniestro que otorgaba la vida eterna, un ritual que exigía el sacrificio de almas inocentes para alimentar la longevidad de aquellos que lo realizaban. El linaje de los Morkaine, una familia de nobles enclavados en un castillo remoto en las profundidades de un bosque tenebroso, se rumoreaba que había asegurado su eternidad mediante este ritual macabro. Se decía que los Morkaine, generación tras generación, habían prosperado en la oscuridad gracias a la vida arrebatada a los inocentes. En tiempos actuales, la leyenda de los Morkaine aún persistía, susurrada en tonos temerosos por los habitantes del pueblo más cercano al castillo. Entre los lugareños se hablaba de desapariciones inexplicables, de almas que se desvanecían en las noches silenciosas, alimentando el terror que acechaba en las sombras del bosque. Una noche oscura y fría, una joven llamada Evelyn, intrépida y ansiosa por desentrañar los misterios que envolvían el castillo de los Morkaine, se aventuró hacia las profundidades del bosque. Su curiosidad era insaciable, y no temía adentrarse en terrenos oscuros y peligrosos. Con valentía desafiante, atravesó los árboles sombríos hasta llegar al castillo ancestral. El edificio estaba envuelto en una aura ominosa, las sombras se retorcían alrededor de sus torres, como si la oscuridad misma protegiera un secreto atroz. Evelyn penetró en el castillo con sigilo, envuelta en una sensación de escalofrío que le erizaba la piel. Los pasillos húmedos y oscuros resonaban con ecos de un pasado lúgubre. A medida que avanzaba, descubría inscripciones y pinturas que insinuaban los rituales siniestros de la familia Morkaine, la búsqueda de la vida eterna a través del sacrificio humano. Su intrépida exploración la llevó a una cámara secreta, oculta en las profundidades del castillo. Allí, frente a sus ojos horrorizados, descubrió un altar oscuro, adornado con runas antiguas y símbolos de poder. En el centro del altar, una figura encapuchada realizaba un ritual macabro, alimentando su inmortalidad con la esencia vital de una joven cautiva. El corazón de Evelyn se detuvo al reconocer a la cautiva, una amiga desaparecida hacía semanas. Sus lágrimas se mezclaron con el miedo y la determinación mientras observaba impotente la ceremonia que arrebataba la vida de su amiga para alimentar la inmortalidad de la figura encapuchada. Antes de que pudiera reaccionar, el encapuchado percibió su presencia. Con movimientos ágiles, se giró hacia Evelyn, sus ojos brillaban con un hambre inhumana. Era el último descendiente de los Morkaine, un ser que había perdido su humanidad en la búsqueda obsesiva de la vida eterna. Evelyn, paralizada por el terror, observó cómo el encapuchado se abalanzaba hacia ella. Con un susurro inquietante, el hombre afirmó que necesitaba un reemplazo para la fuente de su inmortalidad, que el sacrificio de una vida joven prolongaría su existencia interminable. En un acto de desesperación y valentía, Evelyn enfrentó al encapuchado, arrebatándole la daga ceremonial que portaba. Una lucha encarnizada estalló en la cámara oscura. La joven desafiaba a la sombra inmortal en una batalla entre la esperanza de la juventud y el anhelo despiadado de la eternidad. Finalmente, con un movimiento certero, Evelyn hundió la daga en el pecho del encapuchado. Un grito desgarrador llenó la cámara mientras el hombre caía al suelo, desvaneciéndose en las sombras que lo habían nutrido durante siglos. La joven liberó a la cautiva, ambas se abrazaron en un arranque de lágrimas y alivio. Juntas, escaparon del castillo que había sido testigo de oscuros pactos y desesperadas luchas por la inmortalidad. Atrás quedaba un legado macabro, una historia que advertía sobre los peligros de robar la vida para obtener la eternidad, y una joven que desafió la oscuridad para restaurar la esperanza en un mundo envuelto en sombras. Al concluir nuestro viaje por los senderos inquietantes de la inmortalidad, recordemos que la búsqueda de la vida eterna ha sido, a lo largo de los tiempos, un anhelo que ha impulsado a la humanidad hacia caminos peligrosos y terrenos desconocidos. Las historias de inmortalidad, más que relatos de triunfo, a menudo revelan tragedias y sacrificios inimaginables. Gracias por acompañarnos en este inquietante recorrido por el oscuro mundo de la inmortalidad. Recordemos que, entre la vida y la eternidad, el verdadero tesoro se encuentra en la capacidad de apreciar cada instante efímero y abrazar la fugacidad de nuestra existencia. Hasta la próxima exploración en estos dominios enigmáticos de la eternidad.